Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal JIS Capacitación. En esta ocasión vamos a trabajar el segundo video de la serie de solución de ejercicios del libro de estadística matemática con aplicaciones de Wackerly. Vamos a resolver los 7 ejercicios de la sección 1.2 que se llama caracterización de un conjunto de mediciones o métodos gráficos. El primer ejercicio es el 1.2 y este ejercicio comienza con dos preguntas. La primera dice, ¿algunos poblados son más ventosos que otros? ¿Chicago merece el apodo de la ciudad de los vientos? Y nos muestran el promedio de velocidades del viento en millas por hora para 45 ciudades seleccionadas en Estados Unidos. Aquí tenemos en la diapositiva la tabla de los 45 valores, la fuente de los datos y tenemos 4 incisos en este problema. El primero dice, construya un histograma de frecuencia relativa para estos datos. Seleccione las fronteras de clase sin incluir el valor de 35.1 en el intervalo de valores. El inciso B dice, el valor 35.1 se registró en MT, Washington y New Hampshire. La geografía de esta ciudad explica la magnitud promedio de la velocidad de los vientos. Aquí nos pregunta el inciso B y básicamente pues se refiere a estas dos ciudades. El inciso C dice, el promedio de velocidad de vientos en Chicago es de 10.3 millas por hora. Y pregunta, ¿qué porcentaje de las ciudades tienen promedios de velocidad de vientos mayores que Chicago? Finalmente, el inciso D nos pregunta, ¿piensa usted que Chicago tiene vientos inusuales? Bueno, sin más preámbulo, vamos a la solución de este ejercicio. Para el inciso A, aquí les muestro el histograma. Como ustedes pueden ver, pues teníamos una serie de datos que están aquí representados en la parte izquierda del histograma, donde tenemos los valores que no corresponden al 35.1 y tenemos el valor de 35.1 hacia el final. Finalmente, este diagrama lo hicimos en el programa R y sí logramos aislar el dato de la ciudad que tenía el valor de 35.1 para representarlo gráficamente en conjunto con el histograma de los 44 datos restantes. Entonces, esta sería la solución del inciso A con el histograma elaborado. Después les voy a mostrar en R el código que realizamos para hacer este trabajo. En el inciso B nos pregunta si la geografía de la ciudad explica la magnitud promedio de sus vientos. Aquí tenemos que el valor del 35.1 millas por hora obtenidos en MT, Washington, no representa una ciudad típica. Básicamente aquí lo que podemos decir es que es un outlier que sí está causado por condiciones geográficas muy particulares de alta montaña que aceleran el flujo del viento en esta zona. Y una disculpa, no son dos ciudades, es solamente la ciudad de Washington del estado de New Hampshire. En el inciso C nos dice qué porcentaje de las ciudades tienen promedios de velocidad de vientos mayores que Chicago a 10.3 millas por hora. Entonces aquí si logramos contar todos los datos tenemos que hay 11 ciudades con un promedio de velocidad mayor a 10.3 millas por hora. Entonces si consideramos estas 11 ciudades divididas entre las 45 que tenemos datos y lo multiplicamos por 100%, pues vamos a obtener un 24.44 de ciudades que un 24.44% de ciudades que superan esta barrera de los 10.3 millas por hora. Y luego dice el inciso D, ¿piensa usted que Chicago tiene vientos inusuales?
Bueno, ahorita en el programa R lo vamos a ver, pero pues si observamos la media general de todas las ciudades al calcularla nos da 9.79 millas por hora. Entonces podemos decir que está muy cerca de los 10.3 millas por hora que tiene Chicago. Entonces podríamos decir que no es un valor atípico o extremo dentro de lo que es la distribución, como si lo fue la ciudad de Washington. Vamos a ver en R cómo se resolvió este problema para que ustedes lo puedan observar y podamos ver cómo se hicieron los cálculos. Entonces, rápidamente, aquí tenemos lo que serían los datos. Lo voy a correr para que ustedes lo puedan observar. Estos son los datos. Ya tenemos aquí los 45 datos registrados como un vector. Y aquí en la siguiente línea que vamos a crear los intervalos, pues si se fijan, estoy creando intervalos con una diferencia de 1 entre 5.5, que es el valor mínimo, y el número 13. Pero a partir de ahí estoy definiendo un intervalo entre 13 y 36, que es el que me va a permitir graficar el valor extremo de la ciudad de Washington. Entonces aquí vamos a después a seguir en esta segunda instrucción a integrar cuántos datos hay en cada uno de los intervalos. Si creamos nosotros primero los intervalos, que sería esta línea de código, pues podemos revisar aquí los intervalos que hemos creado, que van de 5.5 a 6.5. Nos vamos así hasta 12.5 y a partir de 12.5 vamos a llegar hasta 36, que sería el último intervalo en el que vamos a incluir el valor extremo. Entonces aquí la clasificación de los datos en cada uno de los intervalos o clases, pues ya nos dice cuál va a ser la clase que corresponde a cada uno de los datos. Tenemos desde el dato 1 hasta el dato 45. El dato 1 pues va a pertenecer al intervalo que va de 8.5 a 9.5 y el dato 45 va a estar en el último intervalo, en el de 12.5 a 36. Entonces vamos a hacer la tabla de frecuencia absoluta. Entonces aquí la voy a mostrar. Aquí tenemos donde, o más bien tenemos clasificados cada uno de los datos en el intervalo que le corresponda. De 5.5 a 6.5 hay dos datos, por ejemplo. En el intervalo de 8.5 a 9.5 hay 16 datos y así podemos revisar para cada uno de los datos. Y la frecuencia relativa, pues la calculamos con base a la tabla de frecuencias absolutas y aquí si la revisamos, pues ya podemos ver en porcentaje cuánto representan los datos que hay en cada intervalo sobre el total de datos. Por ejemplo, en el intervalo de 5.5 a 6.5 tenemos dos datos, el cual representa pues 4.4% de los 45 datos. Y como comentamos, la tabla completa se genera con estas instrucciones y la podemos mostrar de esta manera, ¿no? Entonces tenemos el intervalo, la frecuencia absoluta, que sería el número de datos que hay en cada intervalo, y la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces este código pues nos permite ya tener los datos listos para construir o para generar el histograma, que lo vamos a generar con estas instrucciones que estoy señalando en este momento. Y ahí ya me aparece el histograma en la parte derecha del gráfico, o perdón, del programa R, lo observamos acá. Y vamos a agregar una línea de densidad para que observemos cómo aparece aquí sobre el número 35, lo que sería un dato o un porcentaje que corresponde a un dato sobre lo que sería el dato extremo, que es la ciudad de Washington. Entonces después en el inciso C, pues lo que teníamos que calcular era
qué porcentaje de ciudades tenían viento mayor a Chicago. Chicago tiene 10.3, lo vamos a guardar en esta variable que se llama b-chicago. Aquí vamos a ver cuántas ciudades tienen más que Chicago. Entonces, primero vamos a ver la sumatoria de las ciudades que tienen más de 10.3 de velocidad, y son 11 ciudades. Y pues aquí esta instrucción nos calcula el número de datos, que van a ser los 45 que ya habíamos observado. Entonces aquí calculamos, perdón, algo estoy haciendo mal, a ver. Ahí está. Entonces el total de datos de la serie pues son 45. Entonces al aplicar todo esto pues vamos a obtener el porcentaje que ya habíamos revisado en la diapositiva, que lo va a mostrar aquí, miren. Y aquí lo tenemos, que sería 24.44%. La media general pues la calculamos con la media de los 45 datos, que sería esto, y que fue lo que usamos para responder el inciso D de lo que sería la solución en la diapositiva, como recordamos. Entonces ese código R se los muestro pues para demostrarles cómo fue resuelto el problema. Entonces ese fue el problema 1.2. El 1.3 nos dice: de gran importancia para residentes de la región central de Florida es la cantidad de material radioactivo presente en el suelo de zonas recuperadas de la explotación minera de fosfatos. Las mediciones de la cantidad de 238 U en 25 muestras de suelo fueron como sigue. 238 U se refiere a mediciones en picocuries por gramo. Entonces, pues eso significa esa expresión. Entonces, aquí tenemos los datos de las 25 muestras en esta tabla, y la instrucción del ejercicio dice: construya un histograma de frecuencia relativa para estos datos. Entonces, pues básicamente es muy sencillo. Nos pide construir el histograma, y aquí tenemos lo que sería la solución del ejercicio con el histograma construido. Entonces, pues básicamente tenemos que la mayor concentración de los datos se ubica en los valores bajos, entre 0 y 4, y se observan ciertos valores atípicos hacia la derecha de la distribución. Y pues también graficamos lo que sería la curva de densidad de la gráfica. También les voy a mostrar cómo lo construimos en lo que sería el programa R. No es algo muy similar, pero pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces lo vamos a revisar. Ese ejercicio es este. Básicamente aquí lo que estoy declarando es una variable que se llama uranio, un vector, que incluye los 25 datos de las muestras. Y aquí estoy construyendo el histograma y agregando la línea de densidad. Entonces, si corremos este código, pues aquí tenemos a la derecha lo que sería el histograma de frecuencia relativa del contenido de uranio en estas muestras. Entonces, básicamente, pues eso es lo que hicimos para resolver este ejercicio. Muy sencillo. Aquí les muestro el código para que, si quieren replicarlo, lo puedan hacer en sus casas o en sus trabajos. Bueno, para continuar, vamos a revisar el ejercicio 1.4. El ejercicio 1.4 lo que nos dice es: las 40 acciones principales del mercado secundario, OTC o Over the Counter por sus siglas en inglés, clasificadas por el porcentaje de acciones en circulación vendidas en un día del año pasado, son como sigue. Entonces, tenemos 40 acciones o 40 datos, mejor dicho, del porcentaje de acciones en circulación que fueron vendidas en un día.
Entonces, sobre estos datos, el problema nos pide construir un histograma de frecuencia relativa para describir los datos. Nos pregunta en el inciso B qué proporción de estas 40 acciones principales vendió más de 4% de las acciones en circulación. Y si una de las acciones se selecciona al azar de las 40 para las que se tomaron los datos precedentes, ¿cuál es la probabilidad de que haya vendido menos del 5% de sus acciones en circulación? Básicamente este problema pues hace referencia a empresas que venden acciones en el mercado de valores y que en un día del año vendieron estos porcentajes sobre del total de acciones que tienen disponibles en el mercado en las empresas. Entonces, del 100% de las acciones, por ejemplo, la primera empresa, pues en un día fueron comercializadas 11.88%. Entonces vamos a la solución de este ejercicio. En el inciso A, pues nos pide construir el histograma de frecuencia relativa. Como podemos ver, pues aquí lo tenemos en esta parte izquierda de la diapositiva. Muy sencillo. Tenemos básicamente intervalos de una unidad, desde el número 2 hasta el número 12, que son más o menos los extremos de los datos. Y pues aquí podemos ver que tenemos aproximadamente 7 categorías con datos y pues tenemos la frecuencia relativa de los datos que va hasta un máximo de 30%, por ejemplo, en el intervalo de 3 a 4, ¿no? Entonces, pues esta sería la gráfica, también fue elaborada en R, les muestro en un momento dado cómo la elaboramos con el código respectivo. Y para lo que sería la solución del inciso B, que dice qué proporción vendió más de 4% de las acciones, o sea, qué proporción de las empresas, pues podemos observar en los datos que 18 empresas tienen un valor mayor a 4%. Entonces, si consideramos que hay 40 empresas, al hacer un cociente de 18 entre 40, pues podemos observar que el 45% de las empresas vendió más del 4% de sus acciones en circulación en el día que nos está señalando el ejercicio. El inciso C nos pide la probabilidad de seleccionar una acción que venda menos del 5% de sus acciones en circulación. Aquí pues básicamente lo que hicimos también es contar el número de empresas que vendieron menos del 5% en el día de referencia. Y el total de estas empresas fue de 29 de las 40. Entonces, para ver la probabilidad de que una empresa venda menos del 5%, pues básicamente lo que tenemos que revisar es este cociente donde dividimos las 29 empresas que vendieron menos del 5% entre el total, que son 40. Y esto nos da 0.725 o 72.5%. Entonces, estos son los resultados de este ejercicio. Si vamos a nuestro R, pues también tenemos acá lo que sería la solución de este problema. Aquí les muestro lo que serían los datos. En primer lugar, vamos a generar los datos, que sería este vector con el total de los 40 datos. Y después vamos a generar el histograma. Lo voy a generar aquí en la derecha. Vamos a borrar el anterior. Aquí lo generamos. Le vamos a dar Run. Y aquí está ya la gráfica del histograma de frecuencia relativa de estas acciones. Y vamos a agregar también una línea de densidad para ver más o menos cuál es la densidad de los datos. Aquí lo agregamos sobre la gráfica, ya lo pueden observar. Esto es lo que ya habíamos visto en la diapositiva. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente mostrarles cómo calculamos la proporción de las empresas que vendieron más del 4%. Donde pues primero lo que vamos a hacer es ver cuántas empresas con esta instrucción vendieron
más de 4 del total de las empresas que tenemos en el vector. Aquí le vamos a dar run y si se fijan son 18. Entonces todo bien con lo que hicimos. Aquí vemos la longitud de los datos, el número de datos, que ya sabemos que son 40. Y pues si corremos todo este código ya podemos ver la proporción, que como habíamos visto es 45%. El último inciso nos preguntaba la probabilidad de que se venda menos del 5%. Entonces aquí lo que tenemos que ver es las empresas que vendieron menos del 5% del vector que tenemos en la parte de arriba. Y aquí pues básicamente si corremos este dato pues nos da las 29 que habíamos comentado. La longitud pues es la misma, son las 40 empresas, lo podemos observar acá en la parte de abajo. Y para ver la probabilidad de o calcular el cociente de las empresas que vendieron menos de 5 entre el total, pues corremos este código y ahí nos da el 72.5, que multiplicado por 100 pues va a ser precisamente ese porcentaje, 72.5%, que sería este 0.725 multiplicado por 100. Entonces, así resolvimos este ejercicio en nuestro programa de R. Y ahora lo que vamos a hacer, pues va a ser revisar un nuevo ejercicio que nos maneja el programa, o el libro, mejor dicho. Este ejercicio es el número 1.5 y aquí el problema dice: aquí damos el histograma de frecuencia relativa asociado con los promedios de puntos de calificación PPC de una muestra de 30 estudiantes. Entonces tenemos 30 estudiantes con sus promedios de puntos de calificación. Las preguntas que nos hace el ejercicio son: inciso A, ¿cuáles de las categorías de promedios de puntos de calificación identificadas en el eje horizontal están asociadas con la proporción más grande de estudiantes? Ese sería el inciso A. El inciso B pregunta: ¿qué proporción de estudiantes tuvo promedios de puntos de calificación más alto en cada una de las categorías que identificamos? El inciso C nos pregunta: ¿qué proporción de los estudiantes tuvo promedio de puntos de calificación menores que 2.65? Entonces, para resolver este ejercicio, pues está bastante sencillo. Tenemos que observar el histograma que tenemos. Entonces, en el primer lugar, el inciso A, para resolverlo, pues tenemos que ver los intervalos o las barras que sean más altas en el gráfico. Entonces, aquí con toda claridad podemos observar que esas barras pues serían las que van del intervalo de 2.45 a 2.65, que serían estos dos. Entonces, esos intervalos son los más altos: 2.45, 2.65 y 2.65 a 2.85. Entonces, esa sería la respuesta. Las categorías con la mayor concentración agrupación de estudiantes son los intervalos de 2.45 a 2.65 y de 2.65 a 2.85, que son las barras más altas del gráfico. El inciso B nos pregunta qué proporción de estudiantes tuvo PPC más alto en cada una de las categorías identificadas. Entonces, si observamos aquí el eje vertical, la altura de barras principales corresponde a una frecuencia absoluta de 7 alumnos. Por lo tanto, pues estas dos barras, o las barras que son más altas, mejor dicho, pues tienen una proporción de 7/30. De hecho, si lo observamos acá en la gráfica, pues podemos observar con toda claridad que aquí estas dos gráficas van sobre el número 7/30, ¿no? Entonces, ese 7/30 pues sería la solución del inciso B.
que es el que tenemos aquí en la diapositiva, ¿no? Entonces, 7 sobre 30 más o menos representa el 23.33% de lo que sería el número de alumnos que tenemos la medición del PPC. Y después tenemos el inciso C, que nos dice que qué proporción de los estudiantes tuvo PPC menor que 2.65. Entonces, aquí, si nosotros observamos en la diapositiva anterior, aquí podemos ver con toda claridad que hay 3 barras, o mejor dicho 4, que tienen datos menores a 2.65. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos esta parte donde aquí está el 2.65 aquí, y tenemos estas 4 barras que tienen frecuencias de 3, las primeras 3 sobre 30, que está aquí la línea, y de 7, lo que sería la cuarta. Por lo tanto, tendríamos que sumar la frecuencia de esas 4 barras para ver cuáles tuvieron una frecuencia menor de 2.65. Entonces, pues básicamente eso es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí tenemos la proporción en la parte de abajo de nuestra diapositiva. Entonces aquí tenemos la primera barra, que es 3 sobre 30, la segunda 3 sobre 30, la tercera 3 sobre 30 y la cuarta 7 sobre 30. Entonces, si sumamos todo esto, pues nos va a dar 16 sobre 30, que sería 8 sobre 15 o aproximadamente 0.5333, que expresado en porcentaje es 53%. Entonces, pues esa sería la respuesta del inciso C. 53.33% de los estudiantes tienen una proporción con un valor menor a 2.65. Ahora vamos a continuar con lo que sería la solución del ejercicio 1.6. Este ejercicio nos dice: el histograma de frecuencia relativa que aparece a continuación se construyó a partir de datos obtenidos de una muestra aleatoria de 25 familias. A cada una se le preguntó el número de cuartos de galón de leche que habían comprado la semana previa. Entonces, pues aquí tenemos 25 familias y estamos viendo el número de cuartos de galón de leche que compró cada una de estas 25 familias. Entonces, tenemos 3 incisos. El inciso A nos dice: use este histograma de frecuencia relativa para determinar el número de cuartos de leche comprados por la proporción más grande de las 25 familias. La categoría asociada con la frecuencia relativa más grande se denomina categoría modal. Entonces, esto sería la categoría modal. Luego nos pregunta el inciso B: ¿qué proporción de las 25 familias compró más de 2 cuartos de leche? Y finalmente el inciso C nos pregunta qué proporción compró más de 0 pero menos de 5 cuartos. En este caso, pues de leche también. Entonces vamos a ver la solución del ejercicio. Entonces tenemos un número total de familias de 25. Para resolver lo que sería el inciso A, pues tenemos que ver cuál es la categoría modal. Entonces, si nosotros vemos, pues la categoría modal es 2 cuartos de leche. Aquí lo vamos a observar en el histograma. Aquí lo tenemos. Es la más alta, la más frecuente, es 2. Y si observamos con lo que sería hacia dónde vamos, pues estamos aquí más o menos sobre .37 más o menos, ¿no? Entonces ahí tenemos la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces vamos a la solución. Entonces
Al observar la barra más alta del histograma, dice, esta categoría acumula una frecuencia relativa de 0.36. No lo visualizamos bien, pero es más o menos 0.36, 0.37, lo que equivale al 36% de la muestra. Que si multiplicamos 25 familias por 0.36, pues nos va a dar 9 familias. Después el inciso B nos dice qué proporción de las familias compró más de 2 cuartos de leche. Entonces aquí tenemos que sumar las frecuencias relativas de las barras a la derecha de la categoría 2. Entonces, si nosotros regresamos a la gráfica, a la derecha de la 2 tenemos lo que sería la categoría 3, que sería esta, que sería esta y que sería esta. A la derecha de la categoría 2, ¿no? Porque nos dice las que compraron más de 2 cuartos. Entonces, 3, 4 y 5 son mayores que 2. Entonces, 3 tiene más o menos una frecuencia relativa de 0.2. 4 tiene más o menos una frecuencia relativa de 1.2. Y 5 tiene más o menos una frecuencia relativa de 0.04. Esta sería 0.12, mejor dicho. Entonces, serían los valores que tenemos que sumar para ver qué proporción de familias compró más de 2 cuartos. Entonces, eso es lo que vamos a revisar aquí y efectivamente aquí lo tenemos. La proporción va a ser 0.20, que corresponde a la categoría 3, 0.12, que corresponde a la barra de la categoría 4 y 0.04, que corresponde a la barra de la categoría 5. Entonces, si sumamos estos tres valores, nos va a dar 0.36 también, que es 36%. Y luego, el inciso D nos dice qué proporción compró más de 0, pero menos de 5 cuartos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es evaluar a los extremos. Las familias que compraron 0 y las que compraron 5. Y si a uno le restamos esa proporción de los que compraron 0 y 5, pues tendremos la proporción de las familias de las familias que compraron 1, 2, 3 o 4 galones. Entonces, pues eso es lo que necesitamos revisar. Entonces, si nosotros vamos a nuestra diapositiva, pues aquí observamos que 0 fue comprado por 0.08 y 5 fue comprado por aproximadamente 0.04. Entonces sería 0.04 más 0.08. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra solución, pues aquí tenemos eso. Entonces la proporción va a ser 1 menos 0.08, que es la proporción de los que compraron 0, menos 0.04, que es la proporción de los que compraron 5 galones, y eso nos va a dar 0.88, que expresado en porcentaje es 88% de las familias que compraron entre 1 y 4 cuartos o galones de leche. Perdón, he estado diciendo galones, pero son cuartos de leche en esa muestra, ¿no? Entonces, pues esta sería la solución del problema 1.6. Vamos ahora con la solución del problema 1.7. Aquí este problema nos dice las estaturas declaradas por 105 estudiantes de un grupo de bioestadística se emplearon para construir el histograma que aparece a continuación. Y aquí nos aparece un histograma donde tenemos en el eje Y lo que sería la frecuencia relativa y en el eje X lo que serían las estaturas. Entonces aquí el inciso A nos pregunta, describa la forma del histograma. El inciso B nos pregunta,
este histograma tiene una característica poco común. Y el inciso C nos dice, ¿puede el lector dar una explicación acerca de los dos picos del histograma? ¿Hay alguna consideración además de la estatura que resulta en los dos picos separados? ¿Cuál es? Entonces, antes de pasar a la solución, pues observemos que aquí tenemos este pico y por acá tenemos este pico también, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, como dos áreas separadas en el gráfico y aquí tenemos entre esas dos áreas un punto mínimo, si lo podemos observar. Entonces, este punto mínimo, pues tenemos que considerarlo después para ver qué conclusiones podemos obtener. Entonces, pues vamos a la solución del ejercicio. Entonces, en la respuesta al primer inciso que dice describa la forma del histograma, pues podemos mencionar que a diferencia de una distribución clásica en forma de montículo simple, o sea, cuando hay una sola moda o como podría ser una distribución normal, este gráfico presenta una clara tendencia a la bimodalidad, es decir, hay dos picos o concentraciones máximas de datos bien definidas a lo largo de lo que sería el eje X. Luego el inciso B pregunta, ¿este histograma tiene una característica poco común? Pues la respuesta es sí. Existe una marcada disminución o valle en las alturas de las barras alrededor de las 68 pulgadas. Si lo observamos, pues aquí tenemos las 68 pulgadas en esta parte y pues esta es una disminución bastante pronunciada respecto a las otras barras. Entonces, este descenso podemos decir que separa los dos picos principales y rompe la continuidad que tendría una distribución normal estándar, como habíamos comentado. Y luego dice C, explique los dos picos separados, la bimodalidad. Entonces, pues aquí tenemos que si asumimos que el grupo de estudiantes comparte una edad similar, pues la separación se debe a la mezcla de dos subpoblaciones distintas. En primer lugar, pues tenemos que ver que hay una distribución de estaturas y que esta distribución de estaturas puede estar diferenciando lo que sería los hombres de las mujeres. El primer pico izquierdo pues estaría modelando el promedio de la estatura de las mujeres y el segundo pico o el que está a la derecha el promedio de los hombres. Entonces aquí se refleja un dimorfismo sexual natural en la variable que estamos revisando. Bueno, y el último problema que vamos a estar resolviendo de la sección de la caracterización de un conjunto de mediciones a través de métodos gráficos, pues va a ser este que nos hace referencia a un artículo de Archaeometry, que es el ejercicio número 1.8, perdón. Y pues básicamente aquí lo que nos está presentando este artículo es un análisis de 26 muestras de cerámica romano-británica hallada en 4 hornos en sitios diferentes del Reino Unido. Dice, el porcentaje de óxido de aluminio en cada una de las 26 muestras aparece a continuación. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que está clasificando el óxido de aluminio en 4 hornos diferentes. Uno que lo denomina Llanederin, otro Caldicot, otro Ashland Torrens y otro Ashley Rails. Entonces, aquí tenemos estos 4 grupos de valores y nos pregunta dos incisos. El primer inciso dice, construya un histograma de frecuencia relativa para describir el contenido de óxido de aluminio de las 26 muestras de cerámica. Y el segundo nos pregunta, ¿qué característica poco común observa el lector en este histograma? Al ver los datos, ¿puede dar una explicación de esta característica poco común? Entonces, pues vamos a ver la solución. Y pues aquí tenemos lo que sería
el histograma de frecuencia relativa de los datos que acabamos de revisar para las 26 muestras de cerámica romano-británica. Entonces, pues esta sería la respuesta al inciso A, la construcción del histograma. Y en el inciso B, pues nos está preguntando la característica poco común que se observa y cuál es la explicación. Entonces, pues, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que los datos del histograma también están presentando un comportamiento con dos picos, ¿no? Entonces, podríamos decir que también es un histograma bimodal, ¿no? Tenemos en la parte izquierda un pico claramente señalado en esta parte y también en esta parte aquí pues tenemos lo que sería otro pico, ¿no? Perdón, aquí tenemos uno y acá tenemos otro. Entonces, digamos, son dos picos que reflejan la bimodalidad de los datos. Y si revisamos con detalle, pues vemos que dada la base de datos que tenemos, pues hay dos sitios que serían Llanaderín y Caldicot, que reflejan varios datos muestrales y podemos ver que en un caso pues se registran valores sistemáticamente más bajos en un rango de 10.1 a 14.6, pues que va a generar el primer pico de datos o la primera moda, ¿no? Y el resto de los datos pues tienen valores más altos a 14. Entonces estos valores más altos a 14 pues nos están generando la segunda moda, ¿no? Que sería la que está en el gráfico que corresponde al número 18. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que la bimodalidad es el reflejo gráfico de estar mezclando arcillas o procesos de manufactura de dos regiones geográficas distintas. Aquí les muestro el código elaborado en R para resolver el ejercicio 1.8. En primer lugar, lo que hicimos fue declarar 4 vectores con los datos de cada uno de los sitios y estos datos, en segundo lugar, lo que hicimos fue integrarlos en un solo vector que se hace con esta instrucción que acabo de correr para generar el histograma con una instrucción similar a los problemas anteriores y agregar la línea de densidad. Entonces, pues aquí en la parte derecha del programa R podemos observar la gráfica que ya habíamos visto en nuestras diapositivas. De hecho, acá tenemos la diapositiva del problema, con la que terminamos. Y con esto estamos terminando lo que sería este video del libro de Estadística Matemática con Aplicaciones, donde resolvimos la sección 1.2 del capítulo 1, 7 problemas del 1.2 al 1.8. Esperamos que les sirvan y que alguno puedan ustedes utilizar en alguna tarea o ejercicio que tengan que realizar. Y pues seguiremos con los siguientes subtemas del libro y los siguientes ejercicios, esperando que les guste el trabajo que realizamos. Hasta pronto y bonito día.